Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente. Gracias por estar aquí y seguir comprometidos con el proceso y continuar avanzando activamente dentro del programa. Su constancia y participación son claves para que este camino tenga sentido. Hoy damos inicio a un punto importante del programa. Pasamos de la idea a la acción. Este taller, el taller 4, prototipo de validación, comenzaremos a aterrizar sus propuestas, convertirlas en algo más tangible y entender cómo validarlas estratégicamente. Antes de comenzar, algunos anuncios importantes. Esta sesión está siendo grabada, todo el material y la grabación estarán disponibles en plataforma. Al finalizar, completen el formulario de asistencia. Ahora sí, le damos la bienvenida a nuestra ponente de esta tarde, Mónica Nerey, magíster en Ingeniería Industrial, convención en Planificación y Gestión Empresarial, especialista en gestión de proyectos, metodologías ágiles y enfoque Lean. Cuenta con amplia experiencia en asesorías organizacionales, docencia universitaria y mentoría en programas de emprendimiento y a nivel nacional e internacional. Hoy nos acompañará para guiarnos a cómo transformar ideas en prototipos y validarlos estratégicamente dentro del reto. Un gusto tenerte con nosotros, Mónica. El espacio es totalmente tuyo. Ok, muchas gracias. ¿Me escuchas bien? Se te escucha bien. Genial. Voy a empezar a proyectar. Por favor, me confirman si es que pueden ver mi pantalla. ¿Se ve mi pantalla? Por favor, me confirman. Sí, se te ve. Se ve. Ok, genial. A ver, un minuto. Ok, ¿cómo están? Un gusto para mí estar con ustedes el día de hoy aquí tratando estos dos temas, el de prototipo y de validación, que es sumamente importante para el tipo de proyectos que ustedes están evaluando, ¿sí? Mi nombre, como les han dicho, es Mónica Nerio Noriega, soy especialista en gestión organizativa, también soy asesora, docente, mentora y especialista en incubadoras de negocios, ¿sí? Entonces, el día de hoy lo que me han dicho es que hay algunos compromisos que ustedes tienen que tener en cuenta, ¿no? Y los ven ahorita en la pantalla. Por favor, hay que tomarlos en cuenta, ¿no? Pregunten, por favor, me interesa muy en particular el punto número 4. Pregunten lo que ustedes consideren necesario en el momento que consideren necesario. Sí, siempre con respeto, educación y mucha escucha activa. Entonces, lo que nos trae ahora es el tema de qué es un prototipo. ¿Sí? Nosotros tenemos que prototipar y también tenemos que validar. Pero para eso lo que nosotros tenemos que saber primero es qué cosa es un prototipo. Según la Real Academia Española, nosotros nos dicen que prototipo es un ejemplar original o primer molde en el que se fabrica una figura u otra cosa. Sin embargo, esa definición para nosotros como emprendedores, innovadores, personas que estamos al tanto de querer desarrollar nuevos proyectos, es un poco simple. Entonces, buscamos una definición que nos ayude a entender en forma un poco más global qué cosa es lo que es prototipo para nosotros que estamos en el área de innovación y de emprendimiento. Y según la Interaction Design Foundation, el prototipo es un modelo experimental simple de una solución propuesta que se utiliza para probar o validar ideas, supuestos de diseño o cualquier otro aspecto de conceptualización de manera rápida y económica. Entonces, en esta definición, lo que nosotros vemos, hay algunas ideas claves que debemos mantener en mente. Primero, que el prototipo es experimental, ¿sí? Vale decir que es algo que nosotros estamos probando. El prototipo es algo simple, no tiene que ser complejo. Hay que tener en cuenta que el prototipo no es un producto terminado. Yo no voy a presentar un producto terminado diciendo que es un prototipo, ¿sí? El propósito del prototipo es probar y validar nuestras ideas, nuestros supuestos,
de tal forma que podamos nosotros confirmar luego lo que queremos confirmar. Y eso también depende de nuestros objetivos, como vamos a ver más adelante, ¿no? El prototipo también nos dice que debe ser de rápida construcción. No debemos eh, hacer complejidades con la construcción de un prototipo, ¿sí? Y el prototipo debe ser económico. Entonces, considerando todos estos aspectos, nosotros vemos que un prototipo en realidad es una versión simple, rápida, económica, ¿no? Pero funcional para poder nosotros probar nuestras ideas o nuestros supuestos, ¿sí? Cuando nosotros decimos que necesitamos hacer un prototipo, y valga la afirmación que vemos en la definición anterior, hay algunos aspectos en los cuales nosotros necesitamos considerar cuál es la validez de hacer este prototipo, por qué es que nosotros nos esmeramos en hacer un prototipo de un producto o de un servicio. Y básicamente es porque, como ya hemos dicho, tenemos que testear, ¿no? Tenemos que validar cualquier idea nueva que tengamos, ¿no? Y tenemos que hacerlo rápidamente. Entonces, un prototipo nos ayuda a esto. También nos ayuda a poder entender la interacción que yo voy a tener con mi usuario. ¿Cómo es la interacción? ¿De qué forma? ¿A través de qué canal? Etcétera, para saber cómo atender mejor a ese usuario. ¿Sí? También el prototipo nos va a ayudar a mejorar la experiencia de uso. Quiere decir, la persona que va a iterar con nosotros, que va a conversar, que va a comunicarse con nosotros, va a saber qué es lo que queremos probar a través de la forma como nosotros presentamos ese prototipo para ser usado. ¿Sí? Y también, por supuesto, nos va a ayudar a demostrar si es que este producto o servicio que nosotros queremos lanzar al mercado tiene la capacidad necesaria para que realmente sea adquirido por el mercado al cual nos estamos dirigiendo. Y por supuesto, un prototipo también nos ayuda a validar cuál va a ser, cuál sería la mejora en el tema del diseño de la presentación de este producto o servicio. Si estoy haciendo un producto que tiene un empaque, ¿qué tal es esta presentación? Si estoy presentando yo en presentación de 1 litro, de repente nos dicen, no, mejor, los clientes nos dicen, no, mejor es de 200 litros, ¿no? Nosotros necesitamos de 200 mililitros nuestra presentación, ¿no? El empaque debería ser de este color, mira, el empaque debería tener esto también para poder ser más fácil de abrir, etcétera, ¿no? Eso también lo validamos con un prototipo. Entonces, cuando nosotros hablamos de prototipo, es importante mencionar que antes de hacer un prototipo, nosotros tenemos una idea. Ahorita ya todos los que estamos aquí tenemos una idea definida de cuál va a ser nuestro próximo emprendimiento, ¿no? O nuestro próximo proyecto. Entonces, las ideas que nosotros tenemos en el tema de innovación y emprendimiento las llamamos hipótesis, las llamamos supuestos, ¿sí? Mientras estas ideas no se validen, son y siguen siendo solo hipótesis. Entonces, la idea es que yo tengo 4 tipos de ideas, 4 tipos de hipótesis. Tengo la hipótesis relacionada al problema. Tengo la hipótesis relacionada a la solución. Tengo una hipótesis o una idea relacionada a un producto. Tengo una hipótesis o una idea relacionada a un mercado. Entonces, ¿cuál de estas hipótesis, cuál de estas ideas es la que yo quiero validar? ¿O cuántas de ellas en combinación necesito validar para que mi producto, mi servicio pueda realmente saber si es que tiene una validez en el mercado? Entonces, cuando nosotros hablamos de hipótesis de problema, básicamente lo que necesitamos ubicar es cuáles son las necesidades o problemas de esos posibles clientes a los cuales nos vamos a dirigir. Cuando hablamos de una hipótesis de solución, lo que estamos buscando es cuál es ese producto o servicio que está satisfaciendo realmente a nuestro cliente o a nuestro futuro cliente. Cuando hablamos de una idea de producto o hipótesis de producto, estamos hablando de cuáles son las características realmente que ese producto o servicio necesita para que mis usuarios lo valoren, ¿no? O de repente por algún tipo de característica funcional o estética, ¿no? Puede ser de mayor valor
para estos futuros clientes, ¿no? O también tenemos la hipótesis de mercado. Y en la hipótesis de mercado lo que queremos saber es, ok, ¿cuál es la cantidad de personas que podrían comprarme este producto cuando yo lo lance al mercado? ¿No? La cantidad de usuarios, la cantidad de posibles clientes que se pueden, posibles, o clientes potenciales que se pueden convertir en clientes leales de repente, ¿no? Entonces, estas cuatro hipótesis son las que nosotros tenemos que validar cuando hacemos un prototipo, ¿no? Como les digo, puede ser una sola de estas hipótesis la que queramos validar, o de repente las cuatro o dos mezclando, dependiendo de cuál es la necesidad del momento, cuál es la situación del proyecto o del emprendimiento. Entonces, nosotros, cuando hablamos de prototipo, tenemos un proceso, ¿no? Un proceso que nosotros debemos de siempre considerar y tener en mente, y es el hecho básicamente de que tenemos una secuencia de actividades que no necesariamente son lineales, pero que sí nos ayudan a nosotros mantener un orden para poder desarrollar un prototipo adecuado a lo que nosotros estamos buscando, ¿no? Y entonces, cuando nosotros queremos hacer un prototipo, lo primero que tenemos que hacer es definir qué es lo que queremos probar, ¿sí? Necesito saber qué cosa es lo que quiero comprobar. Tengo que saber cuál es el objetivo, por qué estoy haciendo esta validación, por qué estoy haciendo esta prueba, ¿sí? Si yo no tengo este objetivo claro, no voy a poder hacer un buen prototipo porque no sé qué es lo que quiero medir o qué es lo que quiero probar, ¿sí? Una vez que yo tengo definido cuál es el objetivo de hacer este prototipo, entonces recién voy a ver la forma de cómo mostrarlo, ¿no? Pero voy a extraer de toda la idea que yo tengo global de mi emprendimiento o de mi proyecto, la parte más crítica, la parte clave. Eso es lo que yo tengo que probar con mi prototipo. La parte que pueda demostrarme que realmente eso podría ser adquirido posteriormente, ¿no? No necesito hacer un prototipo de todo el producto con toda su complejidad, no. Como hemos dicho, estamos hablando de prototipar y prototipar siempre es algo que tiene que ser económico, rápido y simple, ¿sí? Ahora, cuando nosotros tenemos ya definidos qué cosa es lo que queremos probar, qué es lo que queremos demostrar de esa idea en particular, entonces vamos a definir, ¿no? ¿Qué tipo de prototipo debo hacer? ¿Debo hacer un prototipo de baja fidelidad porque de repente recién estoy explorando o debo de hacer un prototipo ya de alta fidelidad? ¿Por qué? Porque realmente ya estoy afinando el producto. Ya he hecho varias interacciones previas y ahora ya necesito algo más definido. Por lo tanto, como yo estoy afinando el producto, ya necesito algo de mayor fidelidad, como se dice en el mundo del prototipado. Una vez que yo tenga ya definido en qué tipo de fidelidad voy a presentar mi producto, mi prototipo, entonces luego digo, ok, tengo que hacer esto de una forma rápida. Tengo que demostrar lo que he pensado de una forma rápida y para eso voy a usar ciertas herramientas que son simples, que son accesibles, ¿no? Y que los vamos a ver en un momento, ¿sí? Y luego tengo que ya preparar ese prototipo para testearlo con usuarios reales. ¿Sí? Entonces, quiere decir que cuando yo hago un prototipo, primero defino el objetivo. Luego defino qué es lo que debo demostrar, qué es lo que quiero comprobar. Luego defino con qué nivel de fidelidad voy a lanzar ese prototipo. Luego lo construyo, cómo voy a construir ese prototipo, qué herramientas voy a utilizar. Y luego ya lo preparo para poder ser evaluado. Todo esto que estamos viendo aquí es nuestro nivel de planificación inicial, ¿no? Nosotros primero, antes de lanzar, hacernos algo, tenemos que sentarnos a planificar lo que queremos hacer. Por supuesto, una planificación rápida, una planificación simple, pero al fin y al cabo, planificación, ¿sí? Ahora, en en la realización del prototipo propiamente dicho,
¿no? Nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando ya empezamos y queremos saber cómo es que ya tenemos definido todos nuestro plan para prototipar? Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? ¿No? Lo primero que yo tengo que hacer es formularme preguntas, ¿no? Y formularme preguntas relacionado a lo que quiero lograr. Ya definí mi objetivo, sí, ¿no? Pero ahora, ¿qué preguntas puedo hacer para que las personas me respondan para lograr ese objetivo? Vale decir, de repente voy a hacer preguntas para que mis clientes, mis posibles clientes, me brinden información referente a las características, por ejemplo. ¿Está funcionando bien? ¿No está funcionando bien? O de repente debo hacer algunas preguntas relacionadas a la información propia del cliente potencial, ¿no? O sea, las preguntas que yo necesito hacer para poder verificar y lograr ese objetivo, las tengo que listar, las tengo que indicar, a ver, dos, tres, cuatro preguntas que sean potentes y potenciales para poder hacer luego mi objetivo. Una vez que ya formulé esas preguntas, recién voy a pasar a la fase de construir ese prototipo, ¿no? Y ese prototipo lo voy a construir según lo que inicialmente he planificado. Puede ser baja fidelidad. En el momento que estamos trabajando nosotros, me parece que tiene que ser de baja fidelidad, a menos que ya haya proyectos más avanzados, ¿no? El tema es que yo ya definí qué tipo de prototipo voy a hacer, entonces lo empiezo a construir. Una vez que he construido, voy a empezar a testear con ese prototipo, ¿no? Una vez que testeo, voy a evaluar esos resultados y una vez que evalúe esos resultados, recién voy a concluir qué es lo que debo de hacer para seguir adelante. Por supuesto, este proceso no es lineal, ¿sí? Este proceso es un proceso en el cual yo puedo empezar con formulación de preguntas, puedo seguir a la fase de construcción de prototipo, puedo testear y en el testeo me doy cuenta que no hice la investigación necesaria, no hice las suficientes preguntas y tengo que volver a la fase de formulación de preguntas y nuevamente construir el prototipo y nuevamente testear. O de repente solamente en el caso de que he testeado, me doy cuenta que sí, efectivamente, mi prototipo absuelve algunas preguntas que yo ya tengo pauteadas, pero me doy cuenta que no está bien construido. Entonces regreso a la fase de construcción de prototipo para testear. Entonces, este proceso, como les digo, no es lineal, ¿no? Es iterativo. Podemos ir, avanzar, luego regresar a cualquiera de las fases en las cuales nosotros veamos que es necesario que hagamos algún ajuste en ese prototipo para de repente continuar con el testeo o con la evaluación. ¿Sí? Ahora, hay una hoja de ruta que les he colocado aquí que nos permite ayudarnos a prototipar. ¿Sí? Y en la hoja de ruta, como ustedes pueden apreciar, hay indicado, ¿no? Definir qué hipótesis quiero probar. Entonces yo ahorita tengo que decir, a ver, estoy en la fase de definir mi problema. Entonces, esas son las hipótesis que quiero solucionar con mi prototipo. O de repente, no, yo ya estoy muy avanzada y me voy y quiero saber sobre las hipótesis de mercado. Quiero ya saber si es que esto realmente eh, va a tener aceptación en el mercado, voy a poder vender bien este producto, ¿no? Entonces yo primero tengo que definir qué hipótesis quiero probar. Una vez que he definido qué hipótesis debo probar, ¿no? Pueden ser una, pueden ser dos. Ahí recién voy a empezarme a hacer las preguntas que hemos visto en el proceso, ¿no? Que inicialmente les presenté. Aquí vamos a poner primero todas las características del producto, del servicio, y luego eso nos va a ayudar a poder nosotros desarrollar las preguntas que nos van a servir para lograr obtener el objetivo de este prototipo. Una vez que yo ya haya hecho todas mis preguntas, haya definido bien también las características de mi producto, me voy a ir a la fase donde voy a definir quiénes son las personas que van a validar ese prototipo, ¿no? ¿Dónde ubico a estas personas? ¿No? Porque no es que yo un prototipo
vaya y pregunte entre mis amigos, ¿no? Claro, si un amigo es un cliente potencial, en buena hora, pero si no, no hay necesidad de validar el prototipo con esas personas, ¿no? Entonces yo tengo que identificar bien qué perfil de personas puedo yo hacer que me den información de valor una vez que les entregue mi prototipo y ellos me puedan responder o absolver algunas consultas para mejorar mi producto o servicio. ¿Dónde encuentro a estas personas? En comunidades, de repente, bueno, eso lo vamos a ver, ¿no? Una vez que ya tenemos definidos tanto los objetivos del prototipo como a quiénes vamos a hacer que nos validen ese prototipo, recién empiezo la ejecución de la construcción de ese prototipo, ¿no? Y recordemos que un prototipo debe contener las características que yo quiero poner a prueba. Vale decir, si yo estoy lanzando un nuevo champú, ¿no? Y quiero saber si es que la presentación es la más adecuada para mis clientes, entonces yo tengo que presentar un prototipo en la presentación esa que yo quiero validar, ¿sí? Tengo que tener claro qué cosa es lo que quiero validar con las características que debe tener el producto o el servicio. Una vez que ya hemos construido nuestro producto o servicio, ahí sí vamos a salir a validar, ¿no? Y vamos a validar también haciendo preguntas, ¿no? De repente a través de una encuesta, etcétera. Ya vamos a ver más adelante ese punto, pero lo importante es que yo deba definir cómo es que voy a llegar a esas personas, ¿no? A través de qué canal puedo llegar a esas personas. ¿Va a ser presencial? ¿Va a ser virtual? Etcétera, etcétera. Lo importante saber es cómo voy a llegar, ¿no? Y a cuántas personas voy a testear el prototipo. Puede ser cuántas, 30, 40, pueden ser dos, pueden ser cuántas. Yo necesito definir eso, ¿no? ¿Y cuál es, sobre todo esto que es importantísimo, cuál es el resultado mínimo aceptable para la validación? Vale decir, si yo estoy queriendo promocionar un nuevo producto, ¿no? Y el 20% de personas me dicen que sí, comprarían ese producto. Yo lo considero como válido si solamente el 20% de personas me han aceptado que es posible que me compren ese producto o tengo que llegar a un nivel más alto, un 50%, un 40%. ¿Cuál es el nivel que yo voy a considerar como mínimo para considerar válido la información de ese prototipo? ¿No? Y eso depende de la situación en la que esté el emprendimiento y también del tipo de negocio, ¿no? Si es un emprendimiento local, de repente puedo aspirar a tener un 50%, más de un 50%, pero si es un producto de repente de mayor alcance, ¿no? O de un mercado nicho específico, de repente un 50% no me es válido. De repente voy a necesitar suficiente que un 20% de personas validen el prototipo, ¿sí? Entonces, este resultado mínimo aceptable para la validación es necesario que ustedes lo establezcan para poder decir, sí, efectivamente, logramos la validación o no logramos la validación, ¿sí? Luego tenemos la fase en la cual nosotros vamos a reflexionar sobre estos resultados del prototipo. ¿Qué hipótesis se validaron? ¿Qué hipótesis no se validaron? Porque esto es sumamente importante también. ¿Qué aprendizajes he obtenido de todo este proceso? ¿No? Porque esto es lo importante de la validación de un prototipo. ¿Qué aprendizajes logro con respecto a todo lo que me ha pasado para poder llegar a esta información? ¿No? Las hipótesis han sido validadas en buena hora. Las hipótesis no han sido validadas, ¿por qué? ¿Qué debo de hacer? ¿Qué debo modificar? Los mismos clientes es posible que me digan las causas, ¿no? O las características que deberían ser cambiadas. De ahí la importancia de la escucha, ¿no? ¿Y qué aprendizajes he obtenido? De repente hay cosas que ni siquiera me imaginaba yo que podía hacer mi producto o servicio. Y sin embargo, a la hora de validar mi producto, eso fue un hallazgo, ¿no? Entonces, esos aprendizajes son muy importantes. Entonces,
Cuando hablamos de prototipos, de todo lo que hemos venido hablando, cómo se debe hacer, cuándo se debe hacer, ¿no? Tenemos que saber que existe lo que yo les decía, prototipos de baja fidelidad y prototipos de alta fidelidad, ¿no? Los prototipos de baja fidelidad básicamente son los prototipos que están realizados en hojas de papel, ¿no? Con dibujos simples, pero bien explicado. Es un prototipo y es un prototipo muy válido, ¿no? Y nos ayuda porque es fácil, es económico y a veces es una herramienta visual muy importante para poder hacer validar los prototipos, ¿no? Ahora, también hay prototipos de alta fidelidad y ahí es cuando la complejidad es mayor, cuando yo necesito construir algo de repente sistemático o de repente se me ocurre que estoy presentando un software y necesito hacer un demo, ¿no? Un demo de ese software. Ahí ya tengo que trabajar con aspectos computarizados, hacer un sistema de planificación más amplio, etcétera. Entonces, se le dice que es un prototipo de alta fidelidad. Entonces, nosotros tenemos que decidir, ¿vamos a trabajar con prototipos de baja fidelidad o prototipos de muy alta fidelidad? Por supuesto, de entre baja y alta fidelidad hay prototipos medios que vamos a ver ahora. ¿Sí? Entonces, algunos modelos de prototipos que ustedes pueden ver, ¿no? Y pueden encontrar fácilmente para poder desarrollarlo es, por ejemplo, los que dijimos que eran prototipos de dibujos en papel, ¿no? Y esto nos ayuda para hacer N presentaciones de prototipo. Puede ser para hacer pantallas, puede ser para un flujo de servicio, un esquema de procesos, puede ser para una presentación de la estructura de de un celular, por ejemplo, de una aplicación, etcétera, ¿no? Lo importante es que esté claro lo que nosotros queremos probar, que todas las características que hemos mencionado nosotros en nuestra planificación deben de estar bien detallados y bien mostrados a la hora que el usuario pueda hacer la validación y pueda encontrar todas las características que nosotros queremos probar, ¿no? Pueden ser prototipos de cartón, ¿no? Como ustedes ven, acá hay, por ejemplo, 4 prototipos de controles remotos, ¿no? Y como ustedes ven, es básicamente cartón con dibujos, ¿no? Hay incluso encima uno de cartón que tiene una lámina pegada, ¿no? Entonces, lo importante es no tanto el material, sino recrear las características funcionales de nuestro producto o de nuestro servicio. Otra forma de presentar un prototipo es el storyboard, ¿no? Que básicamente son historietas que nosotros vamos a presentar en donde vamos a mostrar la forma como nuestro prototipo o nuestro producto, nuestro servicio va a funcionar, ¿no? Entonces lo presentamos a través de historietas de tal forma que la persona que lea pueda entender perfectamente qué es lo que nosotros buscamos probar. Luego podemos tener el storytelling, ¿no? Podemos hacer un prototipo de storytelling que, como su nombre lo dice, básicamente es contar historias, ¿no? Historias que estén, por supuesto, relacionadas con mi producto o con mi servicio, donde yo describo las situaciones que mi producto o mi servicio quiere abarcar, ¿no? Entonces ahí yo puedo explorar y descubrir nuevas soluciones que el cliente potencial nos puede ayudar incluso a hallar. Otro prototipo que podemos usar son los mapas de viaje del usuario y esto es para ya cuando nosotros tenemos el proyecto, el emprendimiento un poco más avanzado, porque ahí yo lo que mido ya es la experiencia que cada cliente aporta con relación a todas las etapas o fases por las cuales este cliente se va a contactar o va a interactuar con mi producto o mi servicio. ¿Sí? Luego tenemos la teatralización, ¿no? Y no necesariamente quiere decir que yo me voy a poner a a representar exactamente con mis clientes, mi producto, mi servicio, sino que puedo grabar un video, ¿no? Pero en el cual estoy teatralizando la forma como se puede usar mi producto o cómo se puede, trabajar el servicio que quiero brindar. Otro tipo de prototipo es el role playing y eso generalmente lo usan la mayoría de empresas, ¿no?
para poder presentar situaciones reales que se presentan en el trabajo diario que yo quiero, por ejemplo, desarrollar y representar para ver o ubicar cuáles son las fallas que podría haber, por ejemplo, en un servicio, ¿no? Un role-playing para un servicio es ideal, ¿no? Luego tenemos también la guía de escritorio. La guía de escritorio, básicamente lo que podemos hacer es hacer la representación gráfica de escenarios en los cuales mi prototipo, mi producto, mi servicio va a poder funcionar, ¿no? Entonces yo hago todo ese trabajo a escala y trabajo incluso con pequeñas figuras que puedan representar a los clientes o que puedan representar una prestación de un servicio o el uso de un producto, ¿sí? Todo depende, como les digo, del tipo de producto o de servicio que estamos brindando para poder saber cuál de estos prototipos es el más adecuado para utilizar. Tenemos también el uso de la impresora 3D. Nosotros podemos hacer prototipos solamente imprimiendo lo que queremos imprimir, en una versión muy básica del producto que queremos mostrar, ¿no? Ahora la impresión y utilización de esas impresoras 3D es mucho más económica que antes. Ahora las podemos encontrar en forma muy económica. Y también podemos presentar maquetas, ¿no? Maquetas ya sean a escala o maquetas minimizadas, pero que contengan las características del producto o del servicio que nosotros queremos mostrar. Otros tipos de prototipos son, por ejemplo, estas mock-up que le llaman y que son básicamente simulaciones a escala real con muy alta fidelidad del producto que voy a lanzar, ¿sí? O prototipos digitales, ¿no? Una landing page, por ejemplo, es también la forma de presentar un prototipo a un cliente, ¿no? Puedo hacer también páginas web. La página web también es un prototipo, ¿sí? Entonces, y también podemos hacer el prototipo que se le llama el Wizard de Oz, que básicamente es querer representar a través de una situación real, pero gráfica y muy simple la forma de uso de algún producto, ¿no? Ustedes ven ahí, por ejemplo, en pantalla, una persona que ahí están probando un tipo de cajero, es un cajero de cartón, ¿no? Hay una persona adentro de esa caja y que cuando la persona presiona el botón, ese cajero o la persona que está adentro simula entregar el dinero, etcétera. Están haciendo la prueba de un tipo de prototipo. Y como ustedes ven, es cartón y dibujos muy simples, de tal forma que el usuario pueda entender claramente cómo es que el producto se quiere representar y por lo tanto conocer las características del mismo. Entonces, como ustedes han visto, hay un sinnúmero de prototipos, hay muchos más tipos de prototipos que no he colocado, pero aquí tienen una reseña en la cual les ayudan a ustedes a identificar cuál prototipo podría ser el mejor para aplicar según la idea que ustedes tienen. Si ustedes tienen una hipótesis de problema, de solución, de producto, de mercado, si tienen una hipótesis de servicio, del producto mismo, entonces, por ejemplo, dibujos sencillos les va a ayudar para alguna de estas hipótesis o ideas que ustedes tengan, ¿no? Y así, cada uno de ellos, el storyboard, el mapa de viaje al usuario, storytelling, etcétera, cada una de las formas de prototipo que hemos visto tienen su particularidad y por lo tanto es mejor usarla para determinada hipótesis o idea que queremos probar, ¿sí? Esta presentación la van a tener ustedes en PPT, así que no voy a demorar más en el resumen para que luego ustedes hagan un chequeo y vean qué cosa es lo que les convendría escoger para hacer un mejor trabajo en el aspecto del prototipo. Entonces, también tenemos herramientas digitales para hacer prototipos, ¿no? Por ejemplo, Canva, ¿no? Ahora Canva en realidad hace de todo.
con su nueva inclusión de la inteligencia artificial, entonces está trabajando bastante con el tema de, incluso hace páginas web directamente, etcétera, ¿no? Entonces Canva puede ser una muy buena herramienta para hacer su producto. Figma. También es posible que ustedes la hayan usado, la estén utilizando, porque con Figma podemos hacer aplicaciones, prototipos para aplicaciones móviles, de sistema web, etcétera. Miro, podemos hacer mapas de experiencia o flujos. Balsamic, podemos hacer wireframes rápido o wireframes, ese tipo de esquemas y bosquejos que se hacen para hacer un dibujo, o podemos hacer prototipos que no necesiten a un programador a través de Babel o de Glide, ¿no? Podremos hacer también el PowerPoint, a través del PowerPoint, la simulación de interfaces, ¿no? Preguntarle, hay una forma de hacer a través con el PPT, hacer que nuestro usuario nos responda, ¿no? Hay muchas formas de trabajarlo dentro de un PPT. Y por supuesto lo podemos hacer a través de videos de YouTube, etcétera, ¿no? Lo importante es que nosotros encontremos las herramientas que consideremos necesarias para hacer. ¿Necesitamos herramientas digitales o necesitamos herramientas físicas? ¿Qué cosa es lo que queremos lograr? Dependiendo de eso, con las características que hemos ya mencionado, entonces nosotros vamos a definir. ¿Sí? Voy avanzando un poquito más rápido, que el tiempo nos está ganando. Ok, entonces, yo ya tengo mi prototipo. Genial, ya tengo las características definidas, ya sé con qué público lo voy a validar, ¿no? Ahora, ¿cómo voy a probar si esa idea realmente funciona en la vida real? Lo vamos a hacer a través de la validación, ¿no? Y la validación, básicamente, lo que quiere decir es que debemos obtener evidencia de que esa idea o ese supuesto realmente funcione. Vale decir, no nos haga correr demasiados riesgos a la hora que yo lance ya mi negocio. ¿Por qué? Porque ya lo validé, ¿no? Previamente, ¿no? Claro que, por supuesto, esto no es una garantía 100%, porque ustedes saben que el mercado es tan cambiante, las causas, la coyuntura, el contexto varía, pero por lo menos minimizamos riesgos y no estamos invirtiendo en características de repente que nuestro producto, nuestro servicio no necesita, ¿no? Entonces, ¿qué debo de tener en cuenta para poder validar? Primero, tengo que definir cómo voy a validar con mis personal usuario, con mi usuario. ¿Cómo voy a hacerlo? ¿Voy a hacerlo a través de entrevistas presenciales o voy a validar a través de cuestionarios online, a través de landing page? ¿Cómo? ¿Cómo es que voy a trabajar eso? ¿No? ¿Cuántas personas convendrían que intervengan en ese proceso de validación? Mínimo se recomienda que sea dos. ¿Por qué? Porque una persona va entrevistando, por ejemplo, si estoy haciendo entrevista, y la otra persona va tomando nota, ¿no? Va tomando nota sobre todo del comportamiento no verbal de la persona a la que yo estoy entrevistando, ¿no? Porque puede decir que una persona me diga sí, ¿no? Con palabras, pero su actitud me está diciendo no, ¿no? Entonces, hay una persona que está observando todo ese tipo de cosas, entonces sería ideal que sean mínimo dos en el proceso de validación. Luego, ¿cómo voy a acceder yo a esas personas? ¿Será a través de comunidades, a través de asociaciones, de redes de colaboración, de grupos de redes sociales? ¿Cómo? ¿Cómo es que yo pienso encontrar a esas personas que son necesarias para poder escogerlas y validar este producto o servicio que quiero definir? Y luego, por supuesto, como les comentaba, tenemos que validar cuál es el resultado mínimo aceptable para definir mi validación, ¿no? Yo, por ejemplo, puedo decir, a ver, si estoy entrevistando a 100 personas, el 20% me muestra interés en pagar mi servicio, entonces yo puedo considerar que ese producto y ese prototipo
están realmente con una potencialmente comerciable, ¿no? Es probable que sí haya mercado dentro del sector en el que yo me estoy queriendo enfocar, ¿sí? Entonces yo tengo que, como les decía previamente, definir cuál es el mínimo aceptable para mi validación. De repente digo, no, 20% es muy poco, del 50% para arriba, ¿no? Entonces, por supuesto, dependiendo del producto y del servicio, vamos a definir este aspecto. Ahora, ¿cuántas personas se supone que debo de testear? ¿No? Debo testear mínimo de 5 a 8 usuarios, ¿no? Según Jacob Nielsen, que es el experto en el tema de testeo, ¿no? Ya ha hecho estudios y análisis, dice que de 5 a 8 usuarios nosotros podemos testear. ¿Por qué? Porque nos va a permitir revelar el 80% de los problemas de usabilidad del producto, por ejemplo, de tal forma que no necesitamos testear a 200 personas, ¿no? Primero porque sería poco económico y tercero, de repente no nos es funcional. Entonces, para el caso de nosotros, por favor, ubiquemos de 5 a 8 usuarios como máximo, ¿no? O de repente yo puedo probar a 3 a 4 personas primero, obtengo la información que me da ese grupo de personas a las que he entrevistado, evaluado, ¿no? Y luego hago una mejora del prototipo, porque ya tengo algunas características que sí coincido en que se debe hacer, y entonces vuelvo a testear ese prototipo con otro grupo que sea más pequeño o sencillamente con otras personas en el número de 3 o 4. ¿Sí? Entonces, importante considerar estos aspectos para poder validar nuestro producto. Ahora, ¿cómo vamos a validar, no? Primero tenemos que definir el supuesto a validar. Igual que en el prototipo, tenemos que definir cuál es nuestro objetivo en la validación. Por ejemplo, yo puedo decir, a ver, yo asumo que los jóvenes van a usar este servicio semanalmente. Ok, eso es lo que quiero probar, eso es lo que quiero validar, ¿no? Entonces yo ya defino tranquilamente qué cosa es lo que quiero validar. Luego voy a definir qué persona me va a validar, ¿no? A quiénes vamos a entregar este prototipo para que nos diga si efectivamente esas características son las que requiero o no. Mira, considero que mejor hay que incluir esas otras características, etcétera, etcétera, ¿no? Luego, elijo el método, ¿no? Ya hemos visto entrevista, test, experimento, prototipo, ¿cómo vamos a validar, ¿no? Luego, ejecutamos la validación y eso solamente se logra a través de la eh, observación, de la escucha y del registro, ¿sí? Si es una entrevista y hay la posibilidad de grabar la entrevista, sería mejor, ¿no? No todas las personas acceden a que se grabe sus entrevistas, entonces eso es algo que uno tiene que estar verificando antes de empezar a trabajar todo el tema de una entrevista grabada, ¿no? Y luego, cuando ya he observado, he escuchado, he registrado, he analizado, extraigo los aprendizajes. O sea, ¿qué cambio de lo que tengo? ¿Qué mantengo de lo que ya he hecho? ¿Qué es necesario realmente modificar? ¿No? O sea, y todo eso nosotros nos va a ayudar a, de repente, desarrollar un nuevo prototipo si consideramos que tenemos muchos cambios que hacer, ¿no? O no, o podemos perfeccionar ya con eso y afinar ya el producto del servicio y luego continuar con la siguiente fase, luego ya de que hemos terminado y validado nuestro producto. Entonces, cuando nosotros hemos validado, se nos va a presentar tres aspectos muy puntuales, ¿sí? Tres escenarios posibles. El primero, que es perseverar, ¿no? Continúo con mi producto o mi servicio porque todas las pruebas, las validaciones me indican que sí, es posible continuar sin hacer mayor cambio, ¿no? Entonces, continúo yo con mi proceso y mi producción. El otro escenario que se nos presenta es el de iterar, ¿no? O sea, quiere decir que voy cambiando el prototipo hasta llegar a la solución que realmente va a ser valiosa para las personas usuarias, ¿no? Entonces, esto no quiere decir que sea algo malo,
no, sino sencillamente decimos, ok, esto es, hemos hecho un prototipo, lo hemos validado, pero los posibles clientes o los clientes potenciales nos dicen, ojo, consideramos que esto debería cambiarse, este empaque de repente no es el más adecuado, ¿no? O la forma como vas a hacer llegar el producto no es conveniente, etcétera, etcétera. Entonces, yo sigo haciendo modificaciones hasta llegar a un producto que ya es aceptable y que ya es valiosa para estas personas. Estas personas ya con ese tipo de producto me van a dar el pase, quiere decir que sí pueden comprar, sí hay mercado para eso. Y el otro escenario es el escenario de abandonar el proceso, ¿no? Quiere decir que el producto, el prototipo que hicimos, ¿no? Tal como está, no es vendible, ¿no? El mercado no lo acepta. ¿Por qué? Habría que investigar, ¿no? Y ahí nos podremos volver a analizar, empezar a hacer un nuevo enfoque del producto o definitivamente abandonar el proceso porque consideramos que no va a ser rentable. Entonces, ¿cómo validamos? Algunos métodos son entrevistas con usuarios, como ya les comenté previamente, test con prototipos, ¿no? Yo puedo darle un prototipo a por ejemplo, a un usuario y ver, sin decirle ninguna explicación, que me diga qué cosa es lo que hace ese prototipo, qué es lo que características requiere, qué es el producto que les estoy mostrando, ¿no? Y así tangiblemente yo estoy viendo y observando qué cosa es lo que realmente valida esa persona. Luego podemos hacer experimentos de interés real, ¿no? Como por ejemplo una landing page, y yo pongo ahí, si estás interesado en tal, regístrate, ¿no? Y yo voy captando datos. Entonces, ¿qué tanta cantidad de personas se inscriben en ese registro? Estoy experimentando para ver si hay un interés real en mi producto, ¿no? O puedo hacer algunos pilotos pequeños, ¿no? Por ejemplo, plantear alguna solución para un problema que yo haya visto de repente en mi comunidad, ¿no? Y lo lanzo durante 2 semanas, lo mantengo y digo, ok, estoy haciendo un piloto pequeño para ver si es que esto puede ser validado o no, ¿no? Entonces, hay métodos de validación que son diferentes para cada enfoque, para cada tipo de producto y cada tipo de servicio. Aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver un tablero de validación que les va a ayudar a ustedes a planificar su validación, ¿no? Aquí, como hemos visto, ¿qué cosa es lo que voy a validar? Una hipótesis de problema, una hipótesis de solución, de producto, de mercado. ¿Qué cosa es lo que voy a validar? ¿No? Si voy a validar una hipótesis de problema, ok, entonces lo tengo definido. De repente no, voy a validar hipótesis de producto. Ok, en este tablero de validación, esta primera zona está relacionado al historial de cómo yo me voy a relacionar con los usuarios y luego esta segunda zona tiene que ver con los resultados de la validación. Vale decir, yo puedo empezar con una idea, ya sea una hipótesis de producto, ¿no? Lo valido, ¿no? Y aquí, si estoy trabajando con hipótesis de producto, determino qué hipótesis de productos han sido validadas y las anoto aquí. Aquí, en hipótesis no validadas, también anoto las que no han sido validadas, no han sido aceptadas, ¿no? Que también va a pasar, ¿no? O si es que hay algunos nuevos aprendizajes o hallazgos que nosotros no hayamos contemplado, pero a través de las experiencias que nos dicen los posibles usuarios, hemos desarrollado de repente una nueva línea de negocio que nosotros no sabíamos, bueno, lo anotamos, ¿no? Entonces yo ya tengo acá el control de mis hipótesis validadas, de mis hipótesis no validadas y de los nuevos aprendizajes. Y yo entonces, si aquí cojo un nuevo aprendizaje y digo, ok, voy a trabajar con ese nuevo aprendizaje porque es importante el punto que me han mostrado, entonces yo hago una primera iteración, ¿no? Entonces, aquí hago el seguimiento, ¿no? Si voy a hacer una segunda iteración, también hago el seguimiento y una tercera iteración también, ¿no? Todo depende de cuántas interacciones vamos a hacer con nuestros
usuarios, de tal forma que nosotros podamos siempre tener la información de qué cosa es lo válido, qué cosa es lo no válido y qué cosa es lo nuevo que hemos logrado trabajar con nuestras hipótesis, ¿sí? De validación. Entonces, algunas herramientas digitales para validar: Zoom, para las entrevistas grabadas, Zoom, Meet, ¿no? Para test de uso, ¿no? Maze, Lookback, si pueden entrar a Maze, es buenísimo porque nos dice incluso cómo validar, ¿no? Hay una herramienta incluso que nos dice cómo podemos validar sin siquiera desarrollar el prototipo, porque lo hacemos ahí en el software, ¿no? De Maze, y nos ayuda a validar, a desarrollar el prototipo directamente y los test de usabilidad. Es muy bueno, Maze. Bueno, también podemos hacer encuestas bien diseñadas, por supuesto, con Time4, con Google Forms, o podemos hacer registros de aprendizaje, ¿no? Y de evidencias con Notion o Airtable, que también son muy buenos para poder trabajar este tipo de aspecto y validación que nosotros necesitamos. ¿Sí? Entonces, resumiendo, los prototipos son estos modelos tempranos que nosotros vamos a desarrollar de un producto de servicio y que va a simular el diseño y la objetividad y funcionalidad del producto, ¿no? ¿Por qué los hacemos? Porque necesitamos probar y validar la apariencia de uso antes de poder lanzar este producto al mercado, ¿no? Y en el tema de validar, por favor, tenemos que comprobar mediante evidencias reales del mercado, ¿no? Si realmente resuelve un problema real, ¿no? Y hay clientes potenciales dispuestos a pagar por él. Lo importante es que este es un proceso que nos va a ayudar a reducir riesgos, a ahorrar tiempo, dinero, ¿no? Y sobre todo evitar desarrollar productos que no van a tener salida en el mercado. Ok, entonces hasta aquí estamos con el tiempo justo y hasta aquí llegaría mi participación. Muchas gracias, Gracias, Mónica. Moni. Listo, se me escucha, ¿verdad, chicos? Me gustaría, por favor, iniciar un espacio de preguntas. A ver si pueden escribir por el chat del Zoom si tienen alguna duda, consulta sobre el taller del día de hoy. Si les ha quedado alguna duda, alguna pregunta. Listo, Alison. ¿Puedes abrir tu micro, por favor? Sí, en el caso de que al momento de ir realizando el prototipo, el primer modelo, si el usuario se encuentra lejos en otro departamento, ¿cómo es que podría proceder para validarlo? Ya, depende de cuál sea el producto, ¿no? Felizmente que nosotros tenemos ahora tecnología que podemos trabajar a distancia. Yo puedo organizar una reunión Zoom para presentarle el producto a la persona, ¿no? O puedo desarrollar a través de cualquiera de estas herramientas digitales el prototipo en forma digital y mandarle un link para que esa persona lo pueda este, trabajar, ver, chequear y luego desarrollar una encuesta para que nos pueda dar toda la información que nos va a ser útil, ¿no? Sí, ya veo, pero ahí sería como, digamos que ya está desarrollado, digamos está en un software, lo va a poder visualizar, lo va a poder ver. Pero si quiero que lo pruebe, digamos, es algo físico que tiene que probarlo para obtener los resultados o a ver qué podemos mejorar o cambiar. Por ahí va mi pregunta. ¿Cómo haría Ya, llegar lo y que no es habría físico? forma, y no habría forma de hacer ese producto en forma digital, una Sí, pero simulación solo en forma digital. con simulación, sí. O sea, para esta parte del proceso estaría bien solo con una simulación, pero que el usuario lo vea. Sí, por supuesto. Y puedes incluso trabajar un storyboard, ¿no? Un storyboard donde tú colocas a través de historietas toda la secuencia de lo que haría ese producto, cómo sería la funcionalidad, y la persona ve, ¿no? Lo lee y va a entender.
¿no? O puedes hacer, por ejemplo, el tema de teatralización. Tú con otra persona te grabas usando el producto, ¿no? Y esto se lo puedes mandar por un video a la persona que está lejos, ¿no? Y que no puede recibir físicamente el producto. Ok, gracias. Por nada, Alison. Gracias, Alison. ¿Alguno tiene otra duda o consulta, chicos? Ya para ir cerrando el espacio de preguntas, asimismo les he entregado por el chat de Zoom el registro de asistencia. Unos minutitos más, si no, ya damos por finalizado las preguntas. Listo. Listo, chicos. Entonces, con eso llegamos al cierre del taller 4. Queremos agradecer especialmente a Mónica por acompañarnos y compartir herramientas fundamentales para comenzar a estructurar prototipos y validar sus ideas con mayor claridad y estrategia. Gracias también a todos los equipos participantes por su participación y por su compromiso en esta etapa del programa. Antes de terminar, por favor, chicos, como les digo, enciendan sus cámaras y les voy a dar algunos recordatorios importantes. Como ya se les hemos mencionado, la grabación y las diapositivas de todo el material presente el día de hoy se va a encontrar en la plataforma donde podrán verlo cualquier momento. ¿Ok? El quinto taller que será realizado este viernes 20 a esta misma hora, el viernes 20. Como ya saben, les va a llegar todo su correo, por favor, chicos, revísenlo siempre porque ahí les vamos a estar enviando todo. El, para el entregable 2 va a estar disponible ya a partir del día de mañana, chicos. Es muy necesario que lo lean con calma, tranquilos, tienen tiempo porque todavía se cierra el 25 de febrero. Entonces pueden ir avanzándolo, pueden ir conversando con sus mentores, pueden ir viendo cuando se reúnen y demás. Así que tranquilos chicos, más bien es fundamental que lo entreguen porque eso depende si pasan a la siguiente etapa. ¿Ok, chicos? Entonces vamos a ir prendiendo sus... Ah, tenemos una pregunta de Jefferson. ¿Es la validación a quién es al usuario o al cliente? Dicen. Ya, ¿cómo? Dice, la pregunta es, ¿a quién se hace la validación? ¿Al usuario o al cliente? A ver. Cuando nosotros vendemos ya un producto, ¿no? Esa persona que nos compra el producto se convierte en un cliente. Mientras nosotros no hagamos venta de ese producto, la persona es a la que yo voy a testear, que puede ser un cliente potencial, sería la persona a la que se le denomina usuario, ¿sí? Entonces, dependiendo, yo tengo una validación, un emprendimiento ya desarrollado, yo estoy haciendo venta y estoy haciendo un prototipo porque quiero modificar algo, entonces puedo hacer esto a mis clientes. Si no tengo todavía ninguna empresa, ¿no? O ningún emprendimiento en actividad, mientras tanto todavía estamos denominando a estas personas o clientes potenciales o usuarios. Listo. Entonces, chicos, vamos a prender nuestras cámaras, por favor. ¿Me ayudan? Hay una fotito final. Listo. Perfecto, vamos prendiendo. Perfecto. Me gusta, chicos. Me gusta que estén ahí bien activos, prendiendo sus camaritas. Listo. A ver, ya. Vamos a tomar una fotito en 3, 2, 1. Ahí esperamos otra. 3, 2, 1. Listo, chicos. Muchísimas gracias. Ya los vemos el día viernes con el taller 5. Los vemos ahí. Chao, chicos. Cuídense.